las finanzas es importante para ti, para tu familia y para tu generación. ¿Por qué? Porque tú le estás dando un legado. Y hoy, esta mañana, vamos a romper toda maldición de escasez en este lugar y vamos a exaltar el nombre de Dios, y que todas las cosas que Dios ha prometido a cada uno de ustedes, Dios lo va a cumplir. Eso es un tema bien importante, el Señor de mi corazón. Nuestro pastor ha descifrado, ha recorrido la palabra y nos ha enseñado a cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar haciendo esta pregunta: ¿quién es el Señor de tu corazón? A mí me gusta, cada vez que nosotros estamos en las clases, siempre hago preguntas y la gente se queda pensando y estoy comenzando a hacer esta pregunta porque al final que nosotros terminemos estos 40 o 35 minutos, quiero que tú vayas pensando quién es el Dios de tu corazón, porque tú me puedes decir ahorita, es Dios. Por eso hay el logo que nosotros tenemos, hay una balanza, está el signo del dinero de un lado y está el corazón en el otro lado de la balanza. Entonces, quiero que meditemos esto, porque yo puedo comenzar a hablarte versículos bíblicos, pero quizás en algún momento va a ser difícil de que tú puedas entender lo que son diezmos y que lo que es ofrenda. Porque este mes nosotros, siempre la iglesia se prepara para hablar lo que es el diezmo, lo que son las ofrendas, lo que son las primicias. Amén. Entonces, esta mañana nosotros vamos a botar toda mentira del diablo que ha pasado durante muchos años acerca del diezmo para la iglesia. Porque muchas personas o mucha gente que quizás no conocen la palabra de Dios, tienen el pensamiento de creer que en la iglesia no se puede hablar de finanzas. ¿O nunca han escuchado eso? A veces en el trabajo, a veces nuestros amigos, a veces nuestra propia familia tienen un contraste acerca de lo que significa el diezmo. Amén. El diezmo es bendición, ¿verdad? Yo no sé, afuera vas a escuchar muchas cosas acerca del diezmo. No, es que tú estás trabajando para el pastor, o que tú estás enriqueciendo a la iglesia. Y el pastor en las enseñanzas anteriores decía que tu deber era venir y entregar lo que era de Dios. Si el pastor o aquel que agarrara el diezmo hiciera lo que hiciera, ese es problema de él. Tu deber como cristiano, como hijo de Dios, es pararte y decirle: Señor, aquí está lo mío. Porque muchas veces nosotros pensamos que con nuestra propia fuerza nosotros hacemos el dinero o hacemos negocio. Primeramente, Dios es el que te da la gracia. Dios es el que te da la gracia. Dios es el que pone la gracia y el brillo en mi cara, en tu cara y en cada uno de los que estamos acá. Porque cuando tú quieres hacer un negocio, si por ejemplo mi esposa limpia casa y ella va a tratar de hacer un negocio, simplemente el favor de Dios está con ella y nadie te va a robar. Es igual para cada uno de ustedes. Si usted limpia casa y va a vender su servicio, el brillo de Dios está en ti. Y esa es la fortaleza de nosotros los cristianos.
No sé si me están entendiendo, pero yo quiero que esta mañana usted que entre conmigo y que se suba conmigo donde yo los quiero llevar. Porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender muchas cosas que quizás el mundo no la entiende. Lo que son diezmos, lo que son ofrendas, los que son primicias. Son cosas muy importantes que nosotros como iglesia tenemos que entender y quitarnos el velo de lo que la gente o el mundo dice de lo que se... Porque en la iglesia es pecado hablar de finanzas. En la iglesia es pecado. Muchas iglesias creen que es pecado hablar de finanzas. Pero ahora les voy a decir a ustedes cómo nosotros nos podemos mover. El dinero es bendición porque muchas iglesias piensan que el dinero corrompe. Y el pastor hablaba de eso. El dinero no corrompe. Es tu pensamiento el que te hace apartarte del propósito de Dios. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran $1.000.000? ¿Cómo ustedes pensarían? ¿Caminaran diferente? ¿Hablaran diferente? ¿O cómo creen? Démosles una pausa ahí y piensen y métanse ahí. Imagínense que usted tenga $1.000.000 en su cuenta. ¿Será que mi hermano Nahum va a cambiar de la manera de ser? Lo respeto y lo admiro mucho porque es un hombre con respeto y siempre lo he admirado por su sencillez, por su honestidad y por su transparencia. Ahora no sé cómo va a ser mi hermano Nahum cuando tenga $1.000.000 o $2.000.000 en el banco, o la hermana Emiliana, o la hermana Pacheco. ¿Caminarían diferente? ¿Será que me van a saludar cada vez que nos encontremos? Porque el dinero te da poder, ¿verdad? Pero en la iglesia también es importante el dinero para poder nosotros enchanzar o expandir el reino de los cielos acá en la tierra. Porque muchas iglesias tienen esa confusión. Hablar de finanzas acá en el púlpito es pecado. Y no es que tengamos nada contra ese pensamiento, sino ustedes creen que Dios, nosotros siendo hijos de un rey, ¿creen que Dios le fascina que nosotros seamos pobres? ¿O que nosotros tengamos necesidad de que llegue el fin de mes y que no nos va a alcanzar para pagar la renta? ¿O para tengo ciertas cosas que pagar? ¿Ustedes creen que Dios, esa es la manera que Dios trabaja? Siendo hijo de un rico, que es Jesucristo, nosotros por herencia nos pertenece todo lo que Él conquistó. Amén. No sé si ustedes no me creen, pero sí yo creo lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque Dios a mí me ha transformado tanto por dentro como fuera, no físicamente, porque físicamente es difícil, tal vez puedo bajar de peso, pero no sé, tal vez pueda hacer un milagro que el cabello me crezca, ¿verdad? Pero Dios me ha transformado desde adentro hasta afuera. Amén. Y es lo mismo que Dios te puede transformar. Aquí yo no vengo a hablarte para cambiar de parecer o para que tú digas vas a dar todo el dinero, te vas a quedar sin tu salario por darle a la iglesia. No, no es así, sino darle lo que es de Dios, y darle lo que es tuyo, porque la fuerza es Jehová de los ejércitos que te la da. La vida es Jehová de los ejércitos que te la da. Amén. Y es la única manera donde nosotros podemos llegar a alcanzar. Pero hay una cosa más importante. ¿Cómo nosotros podemos entender lo que yo te estoy hablando? El vocabulario que yo te estoy diciendo, las palabras que yo te estoy hablando. Porque yo te puedo sacar 20 versículos bíblicos acerca de lo que es el diezmo y ofrenda.
Pero si tú no te conectas conmigo, lo que yo quiero transmitir, es muy difícil que tú entiendas la palabra del Señor. Amén. Porque cuando tú entiendes la palabra del Señor, es lo que te transforma de entender, de no pensar que en la iglesia es un pecado dar tu diezmo. Porque a veces es difícil hacer el cheque, ¿o no? ¿O será que solo a mí me pasa? ¿Será que quizá no vengo 4 semanas o 2 semanas y después haces el cheque y decís 1, 2, 3, 4 semanas y Dios mío santo, se me hicieron 700, 600 dólares? ¿O será que solo a mí o a mi mujer le pasa eso? Pregunto, sin faltarle respeto a nadie. Pero a mí sí, a veces, Dios mío, ¿qué hago? Y este dinero, y veo mi balance real con lo que si yo saco para darle. ¿Pero qué? El diablo te va a poner pensamiento. Definitivamente el diablo comienza y te dice, mira, no seas tonto, ponele menos, hombre. ¿Para qué le vas a dar, para qué le vas a ofrendar al pastor? ¿Para qué vas a ofrendar a la iglesia? Y el diablo trabaja, pero ¿sabe qué es lo que el diablo hace? Es robar tu bendición. Porque diezmar es bendición. No solo para ti, sino para tus generaciones. Y quiero llegar a esto, y porque desde el punto de vista humano, la humanidad no va a poder entender lo que son ofrendas, lo que son diezmos y lo que son primicias. 3 cosas bien importantes para nosotros los cristianos. Y vamos a comenzar. Y te voy a poner una línea de tiempo, porque yo sé que mi pastor ya ha enseñado acerca de esto. Pero yo quiero ir más a profundo, más a profundo. Vamos a poner una línea de tiempo de donde nosotros vamos a descubrir a través de la palabra de Dios, porque mucha gente a través de las redes sociales, ¿sabes qué es lo que dice acerca del diezmo? El diezmo es solamente para el pueblo de Israel. Eso no tiene que ver con nada con la iglesia de Jesucristo. ¿Nunca han escuchado eso? ¿O será que solo yo escucho eso? Y los quiero despertar con esto, porque el diablo está enojado que nosotros estemos hablando de finanzas. Porque el diablo lo que quiere es verte empobrecido. Que no tengas cómo tú puedes ser, porque cuando tú tienes dinero, lo que hace Dios es que te utiliza a ti como instrumento de bendición a otras personas, ¿o no es así? Amén. Eso es lo único que hace Dios. Dios te da posiciones, ¿para qué? Para que tú seas instrumento de bendición. ¿Por qué serviría que si a mí no me alcanzara para la renta? Yo no podría diezmar, no podría ofrendar, no le podría ayudar a mis hermanos, a un amigo, no sé. ¿No creen ustedes eso? Es lógico. Pero el diablo lo que quiere es robar tu bendición. Y yo por eso te quiero que nos subamos a esta línea de tiempo y vamos a comenzar Génesis 14. Perdón si estoy usando mi teléfono, ¿verdad? Capítulo 14, y vamos a estar leyendo el versículo 18, 19 y 20. Amén. Y quiero que tú veas, porque te quiero enseñar muchas cosas acerca, yo voy a hablar acerca del sacerdocio, de la bendición del principio, y llegamos a un tiempo, por eso te digo que te voy a subir a una línea de tiempo. Dice en el versículo 18, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. Oiga, pan y vino. Oiga lo que está diciendo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Le llevó pan y vino. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios
Altísimo, creador del cielo, de los cielos y la tierra. Parémonos ahí. Estamos hablando de Melquisedec, un sacerdocio. ¿Se recuerdan qué es lo que sucedió al encuentro? Dice que el rey lo que hace al encuentro, le da pan y le da vino. ¿Qué significa el pan para nosotros? Es la palabra. ¿Quién te da palabra hoy? Tu sacerdote. ¿Quién es tu sacerdote acá? Nuestro pastor. ¿Qué quiere decir con esto? Para que tú me vayas entendiendo y vayamos aterrizando y nos metamos en el misma sintonía. ¿Qué sucede? Si aquel reconoció la autoridad de Dios cuando le dio pan y le dio vino y le dio bendición, reconoció la autoridad. Amén. ¿Sí me están siguiendo, verdad? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Cuando tú vienes acá, tú vas a reconocer cuando llegas a la casa de Dios quién es el rey, quién es el sacerdote, quién es el que te da pan, quién es el que te da vino. Es la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre dice que dio todo lo que él había ganado en el botín, ¿verdad? Y en esa bendición no había maldición. Amén. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué quiere decir? Que en la bendición de Melquisedec, rey de Salem, no había maldición si tú dabas o no dabas. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? Porque más adelante, por eso ahorita nos estamos comenzando de Génesis del versículo 14. Boom, aparece Abraham. Amén. De ahí Abraham tiene a Isaac, Jacob. Después de Jacob, ¿quién? Vino José. Quiero que te metas en esta película. Vamos a imaginar que nosotros vamos allá. Aparece Isaac, Jacob, y después vienen los 12 patriarcas y aparece ¿quién? José. ¿Quién era José? ¿Qué es lo que hacía José? José fue a Egipto, ¿verdad? Y José, ¿qué es lo que hizo? Dice que cuando hubo hambruna, dice que sus hermanos lo fueron a buscar, ¿verdad? Ellos pensaban que él estaba muerto, pero él que Dios lo había posicionado como el segundo después de Faraón. Amén. Entonces, quiero que nosotros vayamos entendiendo la palabra de eso. El que te da pan y el que le dio pan y le dio vino a Abraham fue el sacerdote, fue el rey. ¿Qué quiere decir? Cada vez que tú llegues, tú tienes que llevar tu diezmo y tu ofrenda donde tú reconoces la autoridad de Dios. En este caso, ¿quién es? Nuestro pastor. ¿Dónde tú vas? A Ministerio Restauración. Amén. Y para los que nos están viendo, es lo mismo también. Es lo mismo. Quiero que tú entiendas eso. Y son de las cosas que nosotros tenemos que aprender, porque a veces el enemigo va a querer robarte todo. El enemigo va a querer quitarte lo que Dios te quiere dar, porque siempre Dios quiere bendecirte a cada uno de nosotros. Yo quiero ver, porque a veces lo que sucede, mis queridos hermanas y hermanos, que a veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Porque si yo no estudiara la palabra, yo no estuviera hablando de esta manera. Y cualquiera, porque eso tenemos que tener cuidado. Y con mucho respeto digo esto. Hay muchas personas que se lucran. No acá, nosotros. Hay muchas personas que van a venir y se van a poner un saco, una corbata y te van a querer hablar de lo que nosotros estamos hablando. Pero nosotros tenemos el discernimiento y reconocemos la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo. Amén.
No va a venir cualquier charlatán y te va a hablar bonito, porque déjeme contarle, porque yo he visto a través de las redes sociales que hay gente que habla bonito. Tienen un don de palabra, por favor, hablan, tienen un don de convencimiento muy bonito, pero eso es carnal. No es que vas a recibir cuando alguien te está hablando y viene palabra de Dios, tú la vas a recibir y tú puedes sentir en tu corazón. Pero eso va a depender de nosotros, va a depender cuánto nosotros estamos preparados en la palabra de Dios. Definitivamente la palabra de Dios te da el crecimiento y nosotros podemos entender qué son los diezmos, las ofrendas y qué es lo que significa cada una de estas cosas. Amén. Entonces, quiero enseñarte desde el punto de vista bíblico de lo que yo te estoy hablando es real. Vamos a leer Malaquías, el primer capítulo 1. Y vamos a leer el 13 y el 14. Y porque aquí queremos ver lo que te quiero explicar, lo que yo te quiero decir esta mañana. Dice Malaquías, es el capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque ahí vamos a ver otro tipo de bendición. Hay bendición y hay maldición a la vez. No sé si quiero leerlos para no confundirlos porque no quiero que se confundan. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos. Imagínate, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esta clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Y dice el 14, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto. Cuando está diciendo un carnero selecto, está hablando algo perfecto para Dios. Amén. Dice, de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor, pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Lo que estudiamos la palabra del Señor, ustedes saben qué significa cuando el pueblo llevaba una ofrenda. ¿Qué dice que tenía que ser? Una ofrenda perfecta. Nuestro pastor nos ha enseñado, dice que tenía que ir perfecto, hasta el último pelo lo hurgaban, lo buscaban, que todo estuviera y que no tuviera ningún defecto. Y es lo mismo que representaba el sacerdote. No sé si yo estaría, si en la ley, no sé si yo podría entrar porque yo no tenía pelo. No sé, tal vez porque es un defecto físico. No sé si allá en ese tiempo habrían pelones como yo. Yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero no sé si yo llenaría esas cualidades para ser sacerdote. Pero dice que el pueblo estaba engañando al Señor y quería llevaba hasta animales robados y defectuosos para decirle, Señor, aquí está. ¿Cómo podemos hacer en este tiempo nosotros? ¿Será que nosotros podemos hacer así? Aquí está hablando de un sacerdocio, ¿verdad? Pero está hablando de un sacerdocio que levita. Que si tú dabas, pues cosechabas. Y si tú no dabas, pues tenías que morir, definitivamente. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Y quiero seguir en Malaquías, el capítulo 2. Voy a leerte el versículo 1, 2 y 3. Escuchen ustedes, sacerdote, este mandato es para ustedes. Oigan lo que le está diciendo. Escúcheme, y dice, honra mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible
contra ustedes. Maldiceré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya la he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. O sea, no habían puesto atención lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Y castigaré a su descendencia, a sus descendientes, y a ustedes les salpicaré la cara con estiércol. Así lo está diciendo esta traducción. Amén. De los animales que sacrifiquen en sus festividades, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. ¿Alguien me está entendiendo lo que Dios está queriendo decir ahí? Está hablando del sacerdote, y me voy a subir otra vez a la línea del tiempo. Vino acá, estuvo Abraham tuvo el encuentro con Melquisedec, ¿verdad? Y ahí dice que hubo bendición. ¿Sabían ustedes que Abraham antes de que Melquisedec lo bendiciera, ya él era rico? Amén. Ya él era rico, él ya entendía esos conocimientos de riqueza. Pero ¿qué es lo que sucedió? Vino él y lo bendijo, o sea que lo multiplicó aún más de lo que él tenía. Y otra de las cosas, quiero llegarte acá, antes de que este hombre estuviera ese encuentro, ni siquiera existía la tribu de Leví, ni siquiera existía el pueblo de Dios, Israel, ni siquiera. Imagínense ustedes que desde antes, y lo bendijo y no lo maldijo. No le dije, si no me das todo lo que tú ganaste en el botín, te voy a maldecir. ¿Verdad que no? No lo dice. Pero ¿qué es lo que sucede cuando entra la ley? Cuando me subo otra vez, aparecen los patriarcas, aparece Isaac, Jacob, aparece José. José hace y lo lleva a una tierra a sus hermanos. Y dice que sus hermanos se multiplicaron. Y se recuerdan aquella ley que puso el faraón, que quería matar, le dijo que a todas las parteras, que cuando llegaran y que los hebreos tuvieran hijos varones, ¿qué le dijo? Que los mataran. ¿Sí se recuerdan lo que tuvimos en la clase? Y eso se multiplicó ese pueblo, y ya se había hecho una nación. ¿Por qué? Porque la palabra de acá, más antes, Abraham tenía una promesa. Si se recuerdan, antes de tener a Isaac. Amén. Y le dice, y te multiplicarás, le dice. Y eso es poderoso, Y se hizo gran nación. ¿Y qué sucede? La palabra de Dios se cumple en ese momento. Ya no eran unos esclavos. Ya no eran solo los 12 patriarcas que venían a Egipto. Ya se habían hecho una gran nación. Amén. ¿Y qué sucede? Pasaron 430 años esclavos. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Quién aparece? Moisés. ¿Qué sucede en Moisés? Moisés lo lleva al monte de Sinaí. ¿Qué sucede en el monte de Sinaí? Aparece la ley. Amén. Aparece la ley, y en la ley vienen los estatutos de Jehová de los ejércitos. Ahí donde aparece por segunda vez el ofrendar a Dios. Es lo que está hablando Malaquías. Amén. Por eso te leí primero Génesis, qué es lo que sucedía, la bendición de Melquisedec y la bendición de Dios a través del sacerdocio levítico. Amén. Y voy a leerte Malaquías 3, y le da, oiga, y aquí es bien importante porque aquí le da instrucciones a través de Moisés, de que si ustedes se acuerdan que los descendencia de Aarón o los levitas, ellos no tenían parte de tierra, se recuerdan, porque todo lo que le pertenecía a Jehová era de ellos. Amén.
Y quiero leerte eso para que tú me entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Por qué yo te estoy hablando de esto? Porque muchas veces las personas hablan que el diezmo para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo, no va con nosotros. Y yo quiero llegarte ahí, Pero ahorita vamos a leer Malaquías 3. Voy a estarte leyendo el versículo 10, 11 y 12 para que tú puedas ver qué es lo que son las instrucciones que le da al pueblo de Dios. Y dice el 10, traigan todos los diezmos al depósito del tiempo para que haya suficiente comida en mi casa. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo, ponme a prueba. Amén. Oigan lo que está diciendo. Y esto lo está diciendo en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, cuando Moisés apareció, fueron al monte de Sinaí y fueron dadas esas instrucciones. Y oiga lo que está diciendo. Y dice el 11, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de los insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y dice el 12, entonces todas las naciones lo llamarán bendito, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Oigan qué bendición hay ahí. ¿Sí me están entendiendo? Oiga qué bendición hay ahí. Dice que el Señor te multiplicará. Dice, traigan todo. No quiere decir que Dios te va a decir que te está quitando todo lo último. Tráiganos lo que es para Dios. Y Él te multiplicará. Dice, traigan a mi casa, porque es bien específico. A mi casa, tu casa. ¿Cuál es tu casa? Esta casa. Amén. Y a los que nos escuchan, a donde tú estés y tú estás escuchando este mensaje, es lo mismo. Si tú llegas a un lugar, a la casa de Dios, y reconoce la autoridad de Dios y reconoce que Él te da pan y te da vino, entrega lo que es de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es el sacerdocio levítico bendecido al dar. Pero estábamos viendo que Malaquías decía que si tú llevabas ofrenda no perfecta como Dios lo mandaba, porque muchas personas dicen, pero por Dios, ¿por qué pide? Dios pide para bendecirte. No te está pidiendo solamente para qué, decirte, yo quiero tu dinero y ya estuvo. ¿Por qué? Porque a través de las iglesias o a través de cuando tú te congregas, y si tú ves una necesidad, porque si esta iglesia es una iglesia escasa, ¿será que nosotros vamos a poder bendecir alrededor de nosotros o en otras naciones? Por ejemplo, esta iglesia tiene una palabra que dice que nosotros vamos a ser poderosos en finanza y en alabanza. Dios no está viendo solamente que aquí en Gatesburg vamos a estar. Quizás Dios está viendo que quizás vamos a tener un ministerio allá en Panamá, allá en África, en Brasil, no sé, quizás Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México. Y eso es lo que Dios está queriendo bendecirnos a nosotros. Porque si tú no tienes, ¿cómo vas a poder dar, hermano? Ahora yo te pregunto, si la hermana González o el hermano Dodani no tienen para suplir a sus hijos, ¿ustedes creen que podrían suplir las necesidades de sus hijos? Estaríamos en un problema, ¿verdad? Porque, ¿qué va a pasar?
va a haber necesidad, va a haber, no va a haber poder, como uno poder darle a ellos ropa, alimentación, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una maldición ahí. Cuando tú no tienes, entonces tú vas como que vas de retroceso. Pero Dios no quiere que tú retrocedas. Si en lo poco me sos fiel, imagínate cómo será lo demás. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Dios no se fija la cantidad de dinero que Dios te está diciendo, porque a veces muchos de nosotros tenemos miedo hasta dar $20 de más. Amén. Muchos de nosotros tenemos miedo y tal vez Dios te dice, el Espíritu Santo te dice, hermana Emilia, pones $20 más en tu diezmo. ¿Será de Dios o será mi alma? Entonces, muchos de nosotros le tenemos miedo cuando el Espíritu de Dios te habla. Y de repente le dice, Miguel, pone $10 más. Pues si no tengo, dice uno. ¿Y de dónde voy a dar esos $10 si son los únicos que yo tengo? Y de repente nosotros está esa inquietud de quién es esa voz. Pero nosotros tenemos el discernimiento de entender si es tu alma o es tu espíritu. Amén. Y Dios lo que quiere es bendecirte. Amén. Y a veces el enemigo te quiere sacar del propósito de Dios. Amén. Las finanzas es importante para ti, para tu familia y para tu generación. ¿Por qué? Porque tú le estás dando un legado. Y hoy, esta mañana, vamos a romper toda maldición de escasez en este lugar y vamos a exaltar el nombre de Dios y que todas las cosas que Dios ha prometido a cada uno de ustedes, Dios lo va a cumplir. Amén. Y eso va a ser así. Amén. Creo que voy bien con el tiempo. Ya casi termino. Tengo una gran lista. Voy a ir rápidamente a Números 18 y voy a leer Números capítulo 18. Voy a estar leyendo del 25 al 32 y podamos ver las instrucciones que le dan a los sacerdotes levitas para comer y dar sus ofrendas. O sea, ofrenda. Estamos hablando de diezmos y su ofrenda esta mañana. Estamos hablando de finanza. Estamos hablando de eso. Amén. Dice el versículo el 25. Vamos a leer del 25 al 32 rápidamente. 25. Oiga, dice el 25. El Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los levitas. O sea, a los levitas, a los que manejaban las ofrendas de Dios. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que le he dado, asignado como su porción, entreguen, una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos al Señor como ofrenda sagrada. Oiga lo que está diciendo ahí, me voy a parar rápido. Dice que de lo que el pueblo llevara, que ellos diezmaran de los diezmos de que le estaba recibiendo a los diezmos que ellos tenían que dar. Y dice el 27, y el Señor contará estas ofrendas de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. Y dice el 28, la 10ª parte de los diezmos que recibirán los israelitas tendrán que presentarlas como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tiene que presentarla al sacerdote Aarón. Oigan lo que estamos hablando de sacerdocio, que tú tienes que presentar tu diezmo y tus ofrendas, dice al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote en nuestros tiempos ahorita? Es nuestro pastor. Tú tienes que venir a la iglesia y darle lo que es de Dios y dar lo que a él le pertenece.
Amén. No sé si me están entendiendo, pero el 29 dice, todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniere de su propio campo de trillar o de su lagar. Dice el 31, levitas, ustedes y su familia podrán comer estos alimentos donde quiera, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor. Si dan la mejor porción a los sacerdotes, sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Amén. Qué poderoso eso. O sea, Dios te da. Eran unas instrucciones que le estaban dando al pueblo leví. Y le dice, bueno, mi pueblo va a traer ofrendas a ustedes, pero ustedes tienen que, son parte de ellos, porque ellos no tenían nada, no tenían heredad en la tierra. El servicio de ellos era servir en el tabernáculo de Dios, a recibir, a hacer todo el ritual. A veces el mundo piensa, ¿y por qué le pagamos al pastor? ¿Por qué? ¿Será justo que el pastor se le pague? Que trabaje el pastor, hombre, que eche el cuero al agua el pastor, dicen unos. Amén. ¿Pero qué? Ahí en la palabra dice que lo que trae del pueblo, el pastor tiene que recibir de él. Porque él, ahora, si vuelvo acá donde Abraham reconoció a la autoridad y dice que reconoce la autoridad y la autoridad le dio pan y le da vino. ¿Qué quiere decir? Si tu pastor te da pan y te da vino, ¿qué quiere decir eso? Tienes que reconocer. Yo no veo nada de malo que a un pastor se le pague. Amén. Muchas personas de afuera o incluso en la misma iglesia tienen un problema con eso. Amén. ¿O será que solamente a veces me ha pasado a mí o a mi mujer? No, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante del Señor, no viendo quién está enfrente, sino viendo lo que tú vas a hacer con lo que tú estás dando. Si en este tiempo moderno se mueve todo por dinero, en aquel tiempo lo mismo pasaba. Se manejaba con oro y plata, ¿verdad? Y a veces hablaba en el otro principio también que se hablaba con semillas. Amén. Entonces, ¿qué quiere suceder esto? Esto es lo mismo. Nosotros tenemos que venir y reconocer el real sacerdocio, quien es. En este momento es nuestro Padre espiritual. ¿Qué quiere decir? En este tiempo hay muchas personas que piensan que dar a la iglesia es un delito. Amén. Piensan que en la iglesia te llevan a querer sacarte el dinero. Muchos piensan de eso. Antes de ser convertido es lo que yo pensaba. No tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? A través de la palabra de Dios, nosotros nos estamos dando cuenta que realmente es una bendición que tú des tus diezmos y tus ofrendas. Ahora, quiero que nosotros veamos qué es lo que está bajo la ley de los sacerdotes levitas. Ahora quiero entrar y quiero leerte Hebreo
capítulo 5, y te voy a estar leyendo del 7 al 10. Del 7 al 10. Amén. Cuando lo tengan, voy a esperar del capítulo 7 al 10. Y pongan mucha atención, abran sus oídos, lo que voy a leer ahorita. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y las súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo asignó sumo sacerdote según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Wow. Imagínate, yo cuando leía, me decía a mi esposa que antes era un poco difícil entender, pero hoy que leyendo todo esto me queda claro. Dice que Jesucristo, Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Acá está la bendición. Abraham tiene el encuentro y ya conocemos más adelante, aparece Moisés, aparecen las leyes en el monte de Sinaí y de repente más adelante aparece ¿quién? Jesucristo. La ley quedaba anulada. Amén. O sea que ya no ibas a ser maldecido si tú dabas o no dabas. Dios habla a nuestro corazón. Dice un pasaje bíblico, dice, y yo le pondré, ya no pondré mis estatutos y leyes en las tablas, sino donde dice, aquí en tu corazón. Del corazón van a emanar los pensamientos de tu cabeza. Amén. De tu corazón emanen los pensamientos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesucristo aparece, la ley queda obsoleta. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que, te lo voy a leer para que tú me creas lo que te estoy diciendo, y lo que te estoy hablando es palabra de Dios. No es emoción mía, no es pensamiento mío. Porque aquí no quiero convencerte de que lo que yo estoy diciendo es real, o que lo que yo tengo la sabiduría, el entendimiento. No, la sabiduría, el entendimiento te lo da Jehová de los ejércitos a través del Espíritu Santo. Amén. Yo no quiero convencerte, yo lo que quiero es que tú entiendas lo que yo he entendido, lo que ha sido revelación para mí y para ti puede ser lo mismo. Amén. Y vamos a seguir esto porque es bien importante. Quiero leer Hebreos 7. Vamos a leer Hebreos 7. Voy a leer del 11 al 16. Ponga mucho cuidado lo que le estoy diciendo, porque estos son misterios revelados a nuestro espíritu. Amén. Y tienes que atesorar esto. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, porque fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, amén, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón. No sé si ustedes me están entendiendo. O sea que había
un cambio de sacerdocio. La ley estaba quedándose atrás y vino Jesucristo, aparece y con Jesucristo viene la gracia. Amén. Yo estoy emocionado, hasta los pelos de la cabeza se me están parando lo que estoy diciendo. Amén. La verdad que sí, estoy emocionado porque lo que estoy hablando palabra viva de Dios. Amén. Y me quedé, dice, ok, sigue el 12. Y se cambió el sacerdocio. También es necesario cambiar la ley para permitirlo. Y es necesario cambiar. O sea, hay un cambio y te lo voy a decir dónde, más adelante. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente. Oiga lo que está diciendo. Cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdote. ¿De quién están hablando? Nosotros no venimos de la tribu de Leví, ¿verdad? No, ¿verdad? Nosotros venimos ¿de dónde? Y te lo voy a seguir leyendo. Lo que quiere decir en nuestro Señor vino de la tribu, ¿de dónde? De la tribu de Judá. Y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de una tribu diferente. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Aparece Jesucristo y aparece ¿dónde? Dice que cuando Jesucristo iba caminando al Jordán, ¿sí se recuerdan qué es lo que sucedió ahí? Amén. ¿Sí se recuerdan? Dice que hubo un encuentro entre Juan el Bautista y Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Si ustedes se recuerdan qué es lo que sucedía, al encuentro, en ese momento, en ese tiempo, cuando Jesucristo caminaba acá en la tierra, el sacerdote que representaba, ¿quién era? Era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque venía de descendencia de sacerdote. ¿Y qué? ¿Y qué le dice Juan el Bautista? Yo no soy digno ni de quitarte las correas de los zapatos, le dice. O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ahí en ese momento había una transferencia de sacerdocio. Y ahí donde comienza la gracia de Jesucristo, que es lo que nosotros estamos predicando. Amén. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Por qué te estoy hablando de eso? Porque muchos te pueden decir, bueno, si tú no diezmas, es tu problema. Es una relación entre tú y Dios. Pero aquí vemos cuando hay un cambio de sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley quedó obsoleta, la ley quedó allá. Hoy vivimos en la gracia. Amén. Y eso es poderoso, la verdad, yo no sé, pero esto es poderoso. ¿Por qué? Porque el diablo está enojado que nosotros estemos hablando de eso. Porque el diablo quiere tenerte tus oídos cerrados y que tú no puedas entender lo que nosotros queremos enseñar o lo que el pastor quiere enseñar acá. Entre más pobre tú estés o entre más económicamente tú estés mal, el diablo va a estar tranquilo. Porque el diablo eso es lo que quiere, hermano, robar la bendición tuya. A veces la familia se convierte en eso. No lo digo por mi mujer, ¿verdad? Pero a veces la mujer te dice, no hombre, es mucha plata lo que tú estás dando. O sea, el 10% ella, el 10% ellos son el 20%. El 20%. Y si yo me le pusiera y le dijera, mamita, tranquila, deja que yo, pero no, esta es revelación. Así como fue revelado la autoridad para Abraham, así es lo mismo ha sido revelado para nosotros en nuestro espíritu. Reconocer reconocer la autoridad de Dios. Y aquí no se trata de querer bajarte el dinero. No se trata de eso.
Se trata de regalarte bendición para tu familia, para sus nietos, para sus bisnietos, para su nuera, su nuero, lo que sea. Amén. Porque, amén, déselo fuerte al Señor, déselo fuerte. Amén. ¿Y qué quiere decir con eso? Entonces, Dios lo que quiere es bendecir tu generación. Porque ¿saben cuál es lo bonito de esto, hermano? Que Dios ve el pasado, ve el presente y ve el futuro, hermano, por Dios. Amén. Entonces Dios no está jugando. Cuando Dios te dice, mira, hermano Nahum, o mira, hijo Nahum, te voy a bendecir. Y tú ves la cuenta del banco y dices, no, ¿cómo? El Señor me dice, me va a bendecir. ¿Y cómo? Mira, Erlinda, te voy a bendecir. Señor, ¿será? Pero yo sola, ¿cómo puedo? No, yo te voy a poner tu ayuda idónea. Amén. Y a veces estamos así. Mira, Abigail, te voy a bendecir. Pero ¿cómo decís en la intimidad del Señor? ¿Cómo? Si estoy con esta situación, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, Jesse, te voy a bendecir. Pero ¿cómo, Señor? Tengo familia, tengo esposo, y a veces eso se vuelve difícil porque tienes que hacer doble trabajo. Y nosotros los hombres no lo podemos ver de esa manera. Pero ¿qué es lo que te quiero llegar? Dios te quiere bendecir en todas las maneras. Dios te va a prosperar no solamente económicamente, sino que espiritualmente, y tu alma te la va a prosperar. Definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios es el dador, es Dios el que te da la vida, hermano. Si nuestros hijos, la hija que tú tienes, el Señor te la ha dado. Y Dios va a hacer muchas cosas grandes con ella. Probablemente tú no me entiendas lo que yo estoy diciendo. Pero sometimes you remember what I'm talking about right now. Pero te vas a recordar. El Señor va a usar tu familia, va a usar tus hijos para que el reino de Dios sea prosperado. Amén. Y así va a ser, y cada uno de nosotros. Y con esto, ya casi voy terminando, porque cuando dice la transición entre un sacerdocio, dice que la ley, cuando hay un nuevo sacerdocio, dice que Jesucristo no pertenecía a la tribu de Leví. Y dice que en la ley tenía que ser los levitas o los hijos de Aarón descendencia. O sea, si yo soy Henry, tengo 2 hijos, mis hijos tenían que traer la descendencia mía. Pero si yo tenía, si venía su hijo por ahí, y por ahí no venía de mi descendencia, él no podía ser un sacerdote. Pero ¿qué es lo que sucede? Apareció otro, que no era ni Joraí ni los hijos míos, y aparece otro de por ahí, y de repente es el sacerdote, dice, eterno, que venía de la raíz de Melquisedec. O sea que no tenía que ver nada tenía que ver. Pero ese se llama Jesucristo. Y Jesucristo dice que Él nació en la ley, no quebrantó la ley. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cumplió toda la ley, pero la gracia vino con Él. En la cruz quedaron crucificados todos nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Y qué quiere decir eso? Que la bendición que le dio Melquisedec acá al principio a Abraham, dice, y te bendeciré, te doy pan y te doy vino y te doy bendición. Es la misma. Quiero, hermano Nahum, hermano Miguel, por favor, y el hermano
Dodani. Aquí, por favor. Amén. Aquí mi hermano Nahum. Aquí mi hermano Dodani. Amén. Aquí Melquisedec. Génesis 14. Amén. Ahí comienza el primer vez que se habla de diezmos. Viene de un botín y se lo da a Melquisedec, Abraham. Aquí aparece Moisés, aparece el sacerdocio levítico. Existe la ley, comienza la ley, van al monte de Sinaí y vienen las leyes para el pueblo de Israel. Pasa y viene, y en ese transcurso aparece ¿quién? Jesucristo. Amén. Y el mismo sacerdocio dice que acá, si tú no diezmabas, si tú no dabas, tú ibas a morir. Amén. Había un diezmo que si tú cumplías los estatutos de Dios, Dios te iba a bendecir, pero si no, ibas a morir. Aquí solo te dio pan, vino y bendición. Amén. ¿Qué sucede? Pasa la ley, aparece Jesucristo y vuelve a aparecer el que se le apareció allá. El mismo Melquisedec en este hombre. Amén. ¿Y qué quiere decir con eso? Que aquí estamos en la gracia. La gracia te cubre todo, hermano. La gracia te cubre todo. Por eso nosotros, cuando nosotros venimos y reconocemos a Jesucristo, estamos reconociendo a Melquisedec acá mismo. La ley de los levitas quedó obsoleta. Obsoleta. ¿Qué quiere decir? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, venimos de la descendencia de Melquisedec, donde tú recibes pan, vino y bendición, es donde tú tienes que dar tus diezmos y tus ofrendas. Amén. Siéntese. Gracias. Gracias. Amén. Y con eso quiero terminar porque es bien importante lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo escribía algo acá para ya ir terminando. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestra cabeza. La iglesia es un cuerpo sacerdotal de Melquisedec. Amén. Que nadie te quite tu bendición. ¿Qué es tu bendición? Tu diezmo, tu ofrenda y tus primicias. 3 cosas muy importantes para nosotros. Amén. Que para mí, diezmar es una bendición para tu familia y para tus futuras generaciones. Ofrendar es un privilegio que Dios te ha dado para bendecir a aquel que no tiene. Amén. Y la primicia es la abundancia que Dios te ha dado para poder bendecir al reino de Dios. Amén.